Perseguidos, pero no olvidados. Unidos o uniendo el cielo en la tierra con Filipenses y Colosenses, nuestra lección del trimestre. Y comenzamos el año con un tema interesante: perseguidos, mas no olvidados. Filipenses capítulo 4, versículo número 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La primera lección que aprendemos en el título Pablo, el prisionero de Jesucristo, lo encontramos en Efesios capítulo número 3, verso 1. Efesios capítulo 3, verso número 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué Pablo estaba preso? No estaba preso por traficante de droga, no estaba preso por alterar el orden público, no está preso por violar el pago de los impuestos, no está preso por asesinar a nadie, no está preso por matar, por robar. Pablo está preso simplemente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo consideraba esto un privilegio, porque él mismo había perseguido a la iglesia de Jesucristo y ahora él estaba preso por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que él se consideraba un deudor. Y para él era un privilegio saber que ante el gobierno romano su único delito era predicar el Evangelio de Cristo Jesús, que para el humano pudo haber sido un delito, pero para Dios es la tarea más sublime que Dios le ha podido conceder al ser humano, es la predicación del Evangelio. Tú también hoy puedes ser perseguido por predicar el Evangelio, perseguido por tu familia, presionado por tus seres queridos, abandonado por ellos, porque piensan que tú los estás desheredando, o ellos te desheredan a ti, piensan ellos que quizás ya tú no eres familia de ellos porque cambiaste de religión, etcétera, etcétera. O sabemos que en estos tiempos en algunos países todavía se persigue a los que predican el Evangelio, no hay libertad de culto. Así que en esta guerra espiritual entre el bien y el mal, debemos orar por los que hoy son perseguidos por predicar el Evangelio de Jesucristo. La razón entonces por la cual está preso es por la predicación del Evangelio. Eso no es fácil, pero no era imposible para el apóstol Pablo. Como humano, para él no era fácil, pero no fue imposible porque él estaba sometido a los pies de Jesucristo. Si tú estás sufriendo en menor o en mayor grado una persecución por causa de tu fe, recuérdate que no es fácil, pero el Señor Jesús te dará la fuerza y el poder y te va a habilitar para que tú inclusive, si eres llevado a la cárcel por causa de la predicación del Evangelio, puedas estar regocijado en el Señor. Número 2. El autor nos habla de Pablo en cadenas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 12 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos también, hermanos, que somos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que aprendemos aquí en la sección de Pablo en cadenas? Bueno, aprendemos tres cosas. Primero, para Pablo la muerte actúa para vida eterna. Es decir, los que mueren en Cristo Jesús, la muerte actúa para la vida eterna. Los que mueren sin Cristo Jesús, la muerte actúa para condenación eterna.
Así que Pablo estaba confiado de que si él moría, moría en Cristo para la vida eterna. Pablo confiaba plenamente que Jesucristo lo resucitaría en su segunda venida. Y esa es la esperanza que nosotros hoy tenemos. La muerte para el cristiano actúa para la vida eterna, porque la muerte ha sido derrotada por Jesucristo. Número 2. El tesoro del Evangelio, Dios lo ha colocado en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, pero Jesús es el alfarero. Jesús moldea su iglesia. Jesús moldea a aquellos que son sus evangelistas, sus predicadores. Jesús moldea a toda aquella persona que quiere trabajar para su iglesia. Y esto es por la gracia y la gloria de Dios. En nosotros no hay poder, pero somos habilitados por el Espíritu Santo para hacer la tarea. El poder del cielo se perfecciona en nuestra debilidad. Así que la honra y la gloria de Dios, porque Dios es el que nos llamó y Dios es el que nos va a ayudar a predicar su evangelio. Dios nos llamó y Dios también te va a capacitar. Dios no llama a personas capacitadas. Dios llama a los que no son capacitados para perfeccionarlos a través de las pruebas, del sufrimiento, de la predicación del evangelio, para que la honra y la gloria sea para su santo nombre. Y número 3, la clave para el apóstol Pablo de tener esta filosofía de vida radicaba en que las armas que el cristiano debe usar son las armas de la justicia divina. La palabra de Dios, el poder de la oración y el poder de la testificación. Esas son las armas que usa el cristiano. En esta milicia, en la milicia de Jesucristo, nosotros no usamos armas como el mundo las usa. Las armas de nosotros están en la base de la palabra de Dios, en la oración intercesora y en el poder de la predicación del evangelio. Esas son las armas que nosotros vamos a usar en nuestra filosofía de vida, ya que sabemos que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros porque la muerte actúa para vida, ya que sabemos que nosotros somos vasijas restauradas por el alfarero y que usamos la palabra de Dios como el referente, uniendo nuestra vida en oración para testificar del Evangelio de Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son humanas, son divinas. En la sección de Pablo en Filipos, sumamente importante la tercera sesión, en el día martes. Hechos capítulo 16, versículo número 6 al 9. Hechos capítulo 16, versículo número 6 al 9. Nos dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Zarpamos pues a Troa, venimos a rumbo a directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué aprendemos en esta sección? Bueno, en esta sección aprendemos, número 1, el Espíritu Santo no permitió que el apóstol continuara su viaje a través del Asia Menor. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿y cómo es que Pablo sabía que era el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes decir cómo es que él estaba seguro que era el Espíritu Santo? Porque en la sección anterior vemos que él estaba usando las armas no convencionales del mundo, sino que Pablo usaba las armas de la milicia de un soldado de Jesús. Y cuando tú usas las armas de la milicia del Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando tú estás concentrado en la palabra, haces de la palabra de Dios tu prioridad. Cuando tú estás concentrado en la oración, es decir, tú estudias la Biblia no para decir que tú eres el que sabe más en la iglesia. Tú estudias la Biblia no para usar el púlpito para decir que tú eres el que más lees de todos los miembros de la iglesia.
No, la razón por la cual tú usas la Biblia es porque tú estás necesitado de un Salvador, que se llama Jesucristo. Y cuando tú vienes a Cristo, a la palabra de Dios, para comer del pan de vida, para conocer al Cordero de Dios, para testificar de su amor, el Espíritu Santo te va a llenar. Hay mucha gente que estudia la Biblia, pero estudia la Biblia es para hacer apología. Estudia la Biblia es para decir que ellos tienen la verdad sobre otras congregaciones. Estudian la Biblia para avergonzar a los hermanos que quizás no tienen estudio como ellos. Estudian la Biblia para decirle a las personas si se tienen que entregar o no a Cristo. Estudian la Biblia para decir y corregir a las personas. Y el principal propósito de estudiar la Biblia en San Juan 5:39 está muy claro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú estudias la Biblia para llenar tu vida de la necesidad de un Salvador personal, las cosas son distintas, porque el Espíritu Santo comienza a guiarte para el servicio. Comienza a guiarte, el Espíritu Santo te va a impresionar la mente para decir cuándo tienes que hablar, cuándo no debes abrir tu boca, cuándo tienes que ir a una ciudad, cuándo sí tienes que ir a la ciudad. A veces tú piensas que vas a hacer una cosa, pero el Espíritu Santo es el que te tiene que guiar. Y como Pablo usaba la palabra de Dios para demostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Pablo usaba la palabra de Dios para demostrarle al mundo que Cristo es el Salvador personal. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Pablo es un hombre de oración y Pablo estaba dispuesto a testificar. Entonces Pablo podía reconocer cuando el Espíritu Santo le decía, para allá no vas. El Espíritu Santo le dijo, mira, tú no vas a ir a través de Asia Menor. Y le mostró en una visión lo que él tenía que hacer. Así que el Espíritu Santo tiene 1000 maneras para hablarte. Te va a hablar a través de tu esposa, de tu esposo, te va a hablar a través de tu pastor, te va a hablar a través de la Biblia. El Espíritu Santo tiene 1000 maneras de decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Pero recuerda, solamente escucharás su voz si estudias la Biblia de manera correcta, si estás dispuesto a orar y si estás dispuesto a testificar por Jesucristo. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, tú no vas a ir a través del Asia Menor. Número 2, ¿qué aprendemos? Aprendemos que la primera ciudad de la provincia de Macedonia era Filipos. Así que vemos aquí que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, usa una estrategia misionera. Y escoge la ciudad más importante porque era la ciudad más estratégica para la obra misionera. Así que trabajar con estrategia. ¿Y por qué Pablo trabaja con esta estrategia? Mira, el autor nos menciona que el estatus del Lux Italicum era la expresión que se usaba, o Lux Italicum. Esta ciudad tenía algo importante, que si tú vivías en esa ciudad, había excepción de impuestos para las personas. Si tus hijos nacían en esa ciudad, tenían ciudadanía romana por nacimiento, tenían ciudadanía del imperio de aquel tiempo. Número 3, se estableció un centro cristiano de expansión porque desde esa ciudad el evangelio se llevó a Anfípolis, se llevó a Apolonia, se llevó a Tesalónica y se llevó a Berea. O sea, eran ciudades que estaban cerca, si el evangelio pudo expandirse rápidamente sobre 4 ciudades más desde el centro de evangelístico que estaba en esa ciudad establecida por Pablo. Número 3, el latín era el idioma que se usaba oficialmente en Filipos. Pero el griego era el idioma que se usaba en el comercio. Y recuerden ustedes que la escritura había sido traducida al griego koiné desde el hebreo en la versión de los 70 o los Septuaginta. Así que el evangelio se pudo predicar en el idioma oficial del Imperio Romano y también en el idioma que manejaba el comercio, que era el griego. Número 4. Lo que aprendemos aquí es que no existe corona de gloria si no estamos dispuestos a llevar primero la corona de espinas. En Hechos capítulo 9 y el verso 16, Jesucristo, el comandante en jefe, le dice al que bautiza a Pablo, le dice, mira, lo vas a bautizar, lo vas a recibir en tu casa, lo vas a buscar en tal lugar y lo bautizas. Señor, pero este hombre está persiguiendo a los cristianos. Y le dice, no, lo que pasa es que yo le voy a mostrar a él lo que él tiene que sufrir por mí por causa del evangelio. Es decir, hermanos queridos,
no fue fácil para Pablo llegar allá, recibir oposición. Pero ahí nosotros vemos que, que Dios, a través del Espíritu Santo, llenaba al apóstol Pablo de su poder para que en medio de la persecución, en medio de los sufrimientos, en medio de tantas cosas, el Espíritu Santo lo pudiera llenar de esperanza. Para ti también el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, porque Jesús dijo, no, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar un consolador, el Espíritu de verdad. El mismo Espíritu que guió a Pablo, que lo fortaleció en las persecuciones, en las debilidades que él tenía, en la cárcel. El mismo Espíritu Santo que hoy te va a ayudar a ti. Que Dios dice, yo les daré el consolador, estaré con vosotros a través de mi Espíritu todos los días hasta el fin del mundo. Pablo en Colosas, lección número 4. Es la del día miércoles. Bueno, en Colosas vemos algo interesante. Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Dice así la palabra de Dios. Colosenses. Capítulo número 4. Y el verso número 2. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, verso número 2. Dice así. Le dice el apóstol, el capítulo número 4. Y vamos a leer aquí el capítulo 2, versículo número. Aquí está. Colosenses, capítulo 4, dice, haced lo que digo, es justo. Verso 1, con vosotros, siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de todos los santos. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué Pablo está hablando acerca del tratamiento que se le tiene que dar a los amos o la ley de los esclavos que existía en aquel tiempo? Bueno, lo primero que el autor menciona de Pablo en Colosas es que Epafras fue el pionero del evangelio en Colosas. Según el autor no se registra que Pablo fue el que fundó la iglesia de Colosas, pero a través de la predicación del evangelio de Pablo en la ciudad de Éfeso, Epafras, por medio de las predicaciones evangelísticas del apóstol Pablo, decidió entregar su vida a Jesucristo. Número 2. Epafras se convirtió en un misionero asistente del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y esto lo preparó, el Espíritu Santo lo capacita, aprendiendo del apóstol Pablo. Y él fue el que se fue a Colosas y llevó el evangelio. O sea que, de acuerdo a la palabra de Dios, el testimonio que Pablo está dando es que Epafras fundó la iglesia cristiana en Colosas. ¿Qué aprendemos nosotros aquí en estos dos primeros puntos? Mira, Dios te está usando. Una persona a través de tu predicación de tu grupo pequeño, a través de tu estudio bíblico, esa persona se puede bautizar y esa persona también Dios la va a usar. Mira, en este caso Epafras conoció a Cristo en Éfeso. Epafras era de Colosas. Él decide irse a su tierra y fundar la iglesia cristiana. ¿Quién iba a pensar que un hombre que estaba bautizándose era el que iba a llevar el cristianismo a toda Colosas? Pero mira cómo trabaja el Espíritu Santo. Ahora, la gente en Colosas era una gente muy supersticiosa. Dice que inclusive se veían las deidades paganas en los coins, en las monedas que ellos usaban. Así que ellos ejercían varias deidades. Así que no era fácil en Colosas llegar y predicar de Jesucristo y que la gente abandonara la idolatría o el sistema de idolatría cultural arraigada en esa ciudad. Pero aunque no era fácil, se fundó la iglesia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios tiene más poder. Y cuando las cosas se hacen con cariño, con amor, con servicio, el Espíritu Santo tiene gente en cualquier parte. Y número 4, ahora entramos que Filemón, también se menciona Filemón, la carta de Pablo a Filemón, es que Filemón también junto con Epafras fue contemporáneo en la conversión de Epafras. Y en esa conversión, Filemón también fue uno de los bautizados por la predicación, las campañas evangelísticas de Pablo en Éfeso.
Y también la Biblia menciona en Colosenses, en el capítulo 4, que, y en Filipenses, capítulo número 4 también, se menciona que Filimón fue contemporáneo, pero que él estableció una iglesia en su casa. Entonces, que también Filimón, que se bautizó en Éfeso, también tenía una iglesia en su casa. Pero Pablo le ruega que reciba a Onésimo, que había sido un fugitivo esclavo de Filimón. Pero ahora Pablo le dice, mira, yo te voy a regresar de acuerdo a la ley romana, porque en ese tiempo un tercio de la población del Imperio Romano pues era en cierta manera esclavo. Pero algunos esclavos eran educados, tenían estudios. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Filimón, mira, recíbeme a Onésimo, yo sé que él tuvo problemas personales contigo, es un fugitivo, pero te lo envío de nuevo para que lo recibas, pero no como un siervo, o sea, no como un esclavo, sino como un hermano tuyo en Cristo Jesús. Y trátalo como que si me trataras a mí. Y si hay cualquier cosa que él te debe, no se lo cobres a él. Mándame a mí, que yo te voy a pagar cualquier cosa que él te debe a ti. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Mira, Pablo lo que le está diciendo a Filimón es, mira, es cierto que él es un esclavo que se fugó. Puede ser que él hizo cosas en el pasado incorrectas, pero como te alcanzó a ti la gracia cuando te bauticé en Éfeso, también a él le ha alcanzado la gracia. Y por eso te lo envío a ti, para que lo recibas. Y aunque será nuevamente tu siervo, trátalo como un hermano de Jesucristo. Lo que estamos aprendiendo aquí es que Pablo le está recordando a Filimón que él tenía una iglesia en su casa solo por la gracia de Dios, que él había sido esclavo del pecado, pero que ahora era libre en Cristo, y que Onésimo había hecho un error, tenía problemas personales, pero que también el Evangelio había liberado a Onésimo, a tal punto que Onésimo estaba dispuesto a regresar a la casa de su amo. Pero Pablo le dice que ahora en Cristo las cosas son diferentes. Así que aquí lo que nosotros estamos observando es que lo que hace la diferencia es el Evangelio de Jesucristo. Siempre el Evangelio de Cristo hace la diferencia. Y en la lección del jueves, las iglesias de Filipos y Colosas, ¿qué aprendemos nosotros en el último punto? Mira, aprendemos según Filipenses capítulo 1, verso 1 al 3 y Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2, dice que, por ejemplo, en Filipos, a los filipenses Pablo introduce diciéndole, hermanos, yo soy un preso de Jesucristo, pero yo le hablo a ustedes son los santos en Cristo Jesús. Porque Pablo le dice que ellos son santos en Cristo Jesús. El autor menciona que ellos se hicieron santos cuando fueron bautizados. Así como Dios circuncidó a los israelitas, el bautismo es la circuncisión para el cristianismo. Una vez que somos bautizados en Jesús, somos apartados para el reino de los cielos. Por eso la palabra que se usa aquí, la palabra santos, no solamente significa que hemos sido apartados para el reino de Dios, sino que también hemos recibido el poder del Espíritu Santo para testificar por Cristo. En ese sentido, Pablo le dice a los hermanos, ustedes son los santos de Dios. Ahora, fíjate bien, eh, la cultura romana, la eclesiología romana, enseña que la gente se hace santa cuando se muere. Inclusive que pueden beatificar a un santo y entonces darle poder a través de una decisión del Papa de que esa persona puede ser un nuevo intercesor en el cielo por los creyentes. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, Pablo dice que los santos no son los que están muertos y después los beatifican. Pablo dice que los santos son las personas pecadoras que están vivas, pero que deciden bautizarse. O sea, que una persona pasa de ser no santo a un santo cuando se bautiza. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, el que sea santo por Dios no significa que puede interceder en el santuario por los pecadores. Lo que dice Pablo es que esa persona nació de nuevo a través del bautismo y recibió el Espíritu Santo. En ese sentido, esa persona está santa porque está cubierta por la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es santa. La sangre de Cristo quita todo pecado.
Eso no significa que esa persona es un pecador, pero está cubierto por la justicia divina, la justicia de Cristo. En ese sentido, el ser humano después, cuando se bautiza, de acuerdo a la palabra de Dios, es un santo. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el santo no te hace a ti ser más que otra persona. El santo lo que te hace a ti es que tu carácter sea transformado para el reino de Dios. Y que tú, como Filimón, recibas a los onésimos en tu vida y los perdones. Eso es lo que significa. Ahora, la otra cosa que aprendemos es que Pablo menciona que hay hermanos fieles. Pablo enfatiza que la iglesia de Cristo ha sido organizada. Cuando él habla de los hermanos fieles, él está hablando en la iglesia de Filipos de obispos y diáconos. Los obispos son los ancianos. Los ancianos hoy son los pastores a tiempo completo. Los ancianos obispos son los ancianos no tiempo completo que trabajan junto a los pastores en la iglesia. Así que en la iglesia adventista tenemos obispos a tiempo completo y obispos laicos, misioneros, que no estudiaron para dirigir la iglesia, pero que el Espíritu Santo los llama a la iglesia organizada, juntos con los que también el Espíritu Santo llama para que estudien y se preparen, y juntos guíen la iglesia con los diáconos y todos los dirigentes de la iglesia. El apóstol enfatiza que nosotros tenemos que respetar a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los miembros, porque si tú quieres que te traten con respeto, tú tienes que respetar a la iglesia de Jesucristo, desde Jesucristo hasta todos los dirigentes. ¿Qué significa eso? Que tú no debes fijar tu vista en los dirigentes, tú fijas tu vista en Cristo, pero debes orar por tus dirigentes, no debes hablar mal de tus dirigentes en público ni delante de tus hijos, porque son los ungidos de Jehová. Desde los pastores, desde los ancianos, desde los diáconos, diaconisas, que son ordenados, apartados como dirigentes de la iglesia. Pablo le dice a los hermanos, ustedes como santos de Cristo Jesús deben también orar y respetar a los hermanos fieles, dirigentes de la iglesia. Y también a los Colosas le dice, ustedes también son santos y fieles en Cristo. Ustedes son apartados por Cristo porque ustedes ministran la iglesia de Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, que esta enseñanza de esta semana, recuerda, podemos estar siendo perseguidos por causa del Evangelio de Cristo Jesús, pero no somos olvidados por Dios. Que el Señor te bendiga.